presentación. Bien, entonces habíamos dicho que la distancia, el tiempo y la cantidad de personas podemos hacer un subcontrol, o sea, cuando yo le di el ejemplo de que un solo alumno yo lo controlaba sentado al lado, donde había mucho tiempo, muy poca distancia y muy pocas personas, se dice que hago un sobrecontrol. O sea, básicamente estoy sobrecontrolando a una persona que sería mucho más eficiente si pongo dos personas a trabajar y no una controlando tanto tiempo y a tan corta distancia a otra. Entonces se dice que estamos ejerciendo un sobrecontrol. Y en el caso de que yo tenga 200 alumnos, que esté en la secretaría de alumnos y vaya al inicio del examen, a la mitad del examen y a recibir el examen, se dice que hago un subcontrol. O sea, no es suficiente el control que estoy realizando. Por lo tanto, el principio de extensión del control es que todo jefe le gustaría poder controlar a todas las personas todo el tiempo y a una corta distancia, pero no se puede lograr todo junto o todo al mismo tiempo, y si se logra, es ineficiente el control porque se genera lo que es un sobrecontrol y el sueldo obviamente del jefe pasaría a ser medio al vicio, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas personas controlar? Bueno, hay distintas formas de verlo, pero Fayol definió que una persona no debería dirigir más de 7 ni menos de 3. Ese sería, yo disiento con 7, para mí uno podría dirigir algunas más, pero bueno, dependiendo qué tipo de proceso es y dependiendo qué tipo de qué tipo de responsabilidad o actividades realicen. Bien, pero eso es lo que se define. La distancia, hay una distancia óptima entre la ubicación y el personal. O sea, la que reduzca al máximo el sobrecontrol, pero la que impida el infracontrol. Bien, o sea, que no esté tan en cerca como para que se sientan agobiados, pero tampoco tan lejos como para que no se sientan controlados. O sea, la personal, yo digo que todos somos buenos, pero si nos controlan, somos el doble de buenos. Y el tiempo tienen que asignar el tiempo proporcional a la importancia relativa de cada una de las personas o barra actividades que desarrollan. ¿Bien? No es el mismo el tiempo que le puedo dedicar a lo mejor, dependiendo del rubro, a, no sé, a la parte contable que a la limpieza, qué es eso, por ejemplo. Y el último es el principio de asignación homogénea de funciones. Se dice que las funciones que vamos a empezar a organizar las empresas según las funciones asignadas a cada uno. Dice, por definición hemos dicho que organizar es fijar relaciones entre personal y las funciones que desempeña. Pero ¿cómo se deben asignar esas funciones? ¿A quién se deben ser asignadas? Por lo tanto, el análisis debe efectuarse contemplando la estructura del organismo y considerando las aptitudes del personal. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de juntar. Yo siempre digo que hay una variable que en función de cuál objetivo persigue cada una de las áreas componentes de una organización, va a determinar una área, pasándolo en limpio. Básicamente, si los intereses que yo tengo son los mismos que los que tiene tal persona, por lo tanto deberíamos estar en la misma área. Ejemplo, si yo estoy en compras, ¿bien? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo? Si yo estoy en el departamento de compras, ¿cuál es mi objetivo? Comprar más al menor costo. Claro, sí, utilizar los recursos de la mejor forma. En este caso, comprar lo más barato que pueda. Comprar barato, principalmente cuidar la planta. Bien. Ahora, el objetivo de ingeniería, el objetivo del área de ingeniería. Que ¿Cuál funcione sería? todo el tiempo, básicamente. Perdón, respecto a la compra, ¿cómo serían las especificaciones del producto a comprar? ¿Sería el más barato?
El más funcional por el menor costo posible. En principio, el de ingeniería es el más óptimo para la tarea de desempeñar. ¿Está? Como ingeniero, nosotros tenemos que buscar el elemento óptimo, como primera medida. Y después podemos abrir un rango de tolerancia en calidades, pero no puede ser menor a esta calidad. Pero si fuera por el ¿No comprador, contaría también el stock? Que lo que yo elija me pueda proveer lo que necesite, digamos. ¿cómo? Perdón. ¿No contaría también el stock que me pueda proveer ese proveedor, digamos? Pues por Y ahí ahí hago bueno, entra, pero lo ahí entra consigo la, una vez ta- por año, no sé, por ahí entra ejemplo. la tarea del que está en compra de tratar de conseguir esos productos. Por eso, el objetivo del de compra es comprar lo más barato posible y obviamente que si no es muy responsable, qué sé yo, pero sí, generalmente el premio de los compradores es cuánto han podido bajar el presupuesto en función de lo nominal. Ese es el objetivo del de compra. Comprar lo más barato posible y conseguir el plazo más largo posible. No tienen otro objetivo principalmente. Después, obviamente que se resigna lo que es plazo de entrega, o se resigna o se pondera, plazo de entrega, se pondera lo que es para, un segundo. Bien, perdón. Le decía, la función de compra es comprar más barato, comprar y comprar no importando mucho el plazo de entrega, sí el plazo de financiación. Son las dos variables que tiene. En cambio, el de producción no le importa cuánto sale, el diseñador no le importa tanto cuánto sale, sino que las características cumplan con la definición o la necesidad que tiene el diseño. Y quizá el de producción no le importa cuánto lo pagan ni la calidad, lo que le importa es que le llegue a tiempo ese producto. Lo único que me importa es que cuando yo lo necesite esté. O sea, como que los intereses sobre la misma función son distintos. Según quién, de qué área uno lo vea, va a tener un objetivo u otro. Por lo tanto, no deberían estar dentro del mismo departamento quién lo necesita para producir o quién lo necesita el producto de quién lo compra, porque los intereses son distintos. Por ejemplo, el de producción, en función a qué variable se mide. Fabio, ¿Cómo, profe? el que está como responsable de producción, ¿con qué variable miden su trabajo? Y la cantidad por día elaborada o alguna, o sea, algún Cantidad por tiempo. tiempo. Perfecto. Claro. Cantidad por tiempo. Bien. Y el de calidad, ¿cómo lo miden? Al que está responsable de calidad. Yo lo vería por la cantidad de reclamos o devoluciones. Productos defectuosos barra productos realizados. Claro, realizado. ¿Bien? Por lo tanto, si Y está viendo la nosotros, eficiencia. claro, si nosotros dejáramos solamente los intereses del departamento de producción, el de producción cobra, entre comillas, cantidad de producto por tiempo. Si están bien o si están mal, no sería función de él. Sería del Hay una frase conocida, profe, que dice sí, que hay un punto donde si vos querés más producción, siempre baja la calidad, que llega es un inevitable. punto, sí, tal cual. Por lo tanto, esos son intereses encontrados entre calidad y cantidad de producto a producción. Por lo tanto, Me esos no pueden. acuerdo. Sí, No, que justo me suena eso de que lo que le aplica eso era Grido, o en su momento fue de historia, era lo que había aplicado Grido. cantidad y no calidad. O llegó a eso. Claro, Bien, entonces ahí son todos intereses que van generando que se vayan generando departamentos en función de los intereses. Bien, por lo tanto, este vendría a ser el cuarto principio para generar lo que es la estructura orgánica. Bien, vamos a cerrar con lo que es la definición de la estructura orgánica, que tiene que ser, ¿cómo vamos a dividir una empresa? Bien, lo primero tiene que
dividirse en función con las personas, la relación entre la función y las personas, ¿bien? Y las tareas desarrolladas. El segundo principio es el principio de cadena de mando o unidad de mando, que no debería dos personas mandar a una. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no, lo volvemos locos, no saben a quién hacerle caso. El tercero es que todo jefe tiene un deseo de tener un control, pero tiene tres limitaciones, que es el tiempo, la cantidad de personas y la distancia. Y el cuarto principio es juntar a los que tengan los mismos intereses dentro del mismo departamento. Se llama el principio de asignación homogénea de función. ¿Bien? Basándonos en esos cuatro principios, vamos a establecer lo que es la estructura orgánica. Y como estructura orgánica vamos a definir al organigrama como la representación de la estructura orgánica. El organigrama es una forma de dibujar o de representar gráficamente la estructura de una empresa. ¿Bien? ¿Qué vamos a representar? Todos los órganos que la conforman y cómo dependen o cómo se relacionan entre cada uno de esos órganos. Y ahí vamos a ver el famoso organigrama. ¿Bien? Bueno, en principio vamos a dejar hasta acá porque nos está haciendo medio pesado. Vamos a ver en la próxima clase todos los tipos de organigrama, cuáles son las ventajas, cuáles son las tendencias, cuáles son los organigramas más utilizados en la actualidad, cómo se ha ido cambiando la forma de estructurar una empresa, pero bueno, y cuáles son los problemas que pueden tener o conllevar la organización a través del análisis del organigrama. Y sobre todo, ya vamos a ver que las empresas familiares tienen un grave problema estructural. Cuando hablamos de problema estructural, no hablamos de un problema de infraestructura edilicia, sino un problema de una estructura orgánica, o mejor dicho, la relación entre las distintas dependencias y funciones que se realizan dentro de la empresa. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Por ahora no. Yo, profe, tendría una pregunta con respecto al organigrama, pero si quiere lo dejamos para la clase que viene. Sí, le hacemos. Total, un minutito más. A ver, por ejemplo, ¿puede volver a la anterior diapositiva? ¿Esta? En esa, por ejemplo. Sí. Digamos, el encargado general, que es el cuadrito que se encuentra solo, Sí. le manda una orden a los del primer nivel, ¿no? Una a uno y otra a otro, no la misma. Sí, digamos que le manda uno del primer nivel. El del primer nivel, por ende, por ejemplo, si lo manda el gerente general manda al jefe de mantenimiento a realizar alguna operación, le avisa que hay algo roto, el jefe de mantenimiento, por ende, manda al mecánico o al electricista a reparar. En fin, si el jefe de mantenimiento se despista o bien no da bien las instrucciones y el que se equivoca o hace mal la tarea es el mecánico o el electricista, el jefe de mantenimiento se va a enojar con el electricista, pero al mismo tiempo el gerente general se va a enojar con el jefe de mantenimiento. En fin, en ese bajada de línea, ¿a quién se culpa por un error, por ejemplo? ¿Al jefe de mantenimiento por no estar encima del mecánico que se equivocó en el arreglo? ¿O al mecánico por equivocarse en el arreglo? Mira, la respuesta Tiene que ver qué tipo de errores. Te voy a responder de dos. Perdón, te voy a responder de dos ámbitos. ¿Cómo, Nico? No sé quién habló. No, yo que la responsabilidad depende de qué tipo para mí depende de qué tipo de error sea. Si es un error conceptual, capaz que más responsabilidad del operario, pero si es un error ya más global, por más que esté realizándolo el operario, es compartida la responsabilidad. Está bien, pero si está bien hecha la cadena de mando y vos tenés cierta cantidad de personas a cargo, vos antes de dar por terminada la orden de trabajo, como jefe, deberías de controlar lo que realiza el operario. Por eso, ¿quién tendría la culpa? ¿El operario que hizo mal la tarea o el jefe que no revisó lo que hizo el operario o bien lo dio como probado porque confió en lo que hizo el operario? Bien, ahí le voy a responder de dos ámbitos. En uno, voy a tratar de ser lo más práctico posible y después vamos a tratar de mantener cuál vendría a ser o cómo responde este cuadro de estructura orgánica.
No, lo que interesa es lo que va a pasar en la práctica el día de mañana. En la práctica, se corta por lo más débil del hilo. Yo no, me Cagó voy el a hacer mecánico. yo no me voy a hacer cargo, yo voy a restar operando. Ante mi jefe, ¿no? Che, no, sabe que, a ver, perdonando la expresión, no sabe que el pavo de mantenimiento, creo que el mocazo que se mandó. Yo creo que lo tendríamos que capacitar o lo tengo que cambiar. Esa sería una opción. La otra opción es cubrirlo, pero vos estás en deuda conmigo. ¿Ah? Yo te cubro. Ante el jefe, la tarea se hizo bien, salvo que el moco sea muy grande, pero yo te cubro, pero vos me debes una. Yo te cubrí en esta mañana, cuando yo te dé una orden y haya sido errónea o te digo una forma de hacerlo y está mal, vos me vas a cubrir a mí, nos vamos a cubrir entre nosotros, se van intercambio de favor entre jefe y colaborador. Creo que hay una cuestión, ahora, cuando vayamos a la responsabilidad, vamos a suponer que el problema trascendió y generó un problema general, ¿bien? Y hay que empezar a juntar datos, ¿bien? Si el personal, porque puede dispararse por cualquier lado, no, mira, la verdad que el jefe tuvo un control, pero los 3 cuadritos que tengo ahí abajo son unos inútiles. Y yo les dije que no los quería, pero me los asignaron igual. Entonces el problema salta para el lado de recursos humanos. Y ahí empieza lo que yo les digo normalmente, el libro de excusas. Es más, ya no es más un libro, sino ya se transformó en una enciclopedia de excusas, porque cada uno tiene 200.000 excusas para poder justificarse. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos solucionar el problema real, no hay que buscar culpas, sino causas. Cuando nosotros podemos entender la causa, vamos a entender específicamente lo que dijo Eduardo, que dijo, depende cuál es el problema. Si el problema es sistemático, si el error fue un error involuntario, si fue una negligencia, o sea, dependiendo, teniendo los datos, teniendo la secuencia de qué sucedió, de cómo sucedió y por qué se dio, vamos a obtener la causa. Y si tenemos la causa, vamos a poder ir a nuestro jefe y generarle un plan o una oportunidad de mejora sobre ese problema. Si fue un problema sistemático, y yo no le puedo echar la culpa al de segundo nivel, porque fue sistemático, o sea, si lo hubiese hecho cualquier otro, lo hubiesen errado igual. Si fue una negligencia, y hay que ver si fue por falta de conocimiento, si fue por una presión, si fue porque el tipo estaba obligado a darle una respuesta por más que no supiera, empiezan a jugar variables de todo tipo. Ahora, eso en la práctica. Bien, yo como jefe, lo primero que hago es juntarme datos. Yo soy de la idea, y por ahí muchas veces una de las cuestiones que por ahí uno se destaca en eso o te ayuda, es cuando hay un caos, separarse y no opinar, no hablar, y sí hacer preguntas orientadas a confirmar la hipótesis. Por ejemplo, cada vez que sucede un problema me dicen, pasó tal cosa, está grave, pasa. Bien, ¿quiénes estuvieron? ¿Quién está al tanto? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento está ahora? ¿En qué situación está actual? ¿Quién está trabajando en eso? ¿Quién se está haciendo responsable? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que hemos hecho en otras oportunidades? Entonces uno empieza a juntar información y todo el mundo está re loco porque están corriendo atrás del problema, porque la máquina se paró, se están volviendo locos, y uno tiene que estar tranquilo analizando datos. Y en función de los datos va a tomar decisiones. Inicialmente, solucionar el problema. Segundo, para que no vuelva a suceder. Y tercero, si hubo causantes, ya sea intencionales o sin intención, pero sí con responsabilidades, tomar acciones posterior a ese tema. No sé si me explico, pero dentro de la infraestructura, el que está arriba de todo tiene que ser el pensante. El que sigue tiene que pensar por los otros 3. Es el que tiene que tomar la información de todo, analizarla y dar una orden que, como vimos, tiene que ser clara, precisa, tiene que ser única, ¿bien? Tiene que ser una orden que se pueda llevar adelante. No sé si contesta un poco la pregunta. No hay un responsable sin obtener todos los datos. Yo creo que si usted me dice,
¿Cómo reacciono yo? ¿O cómo aconsejo reaccionar? Es no reaccionar, es pensar, tomar todos los datos posibles y hasta no tener un buen escenario, no actuar. ¿Bien? Tratar de no actuar, porque ya hay gente actuando. ¿Bien? Y hay gente errando también. Entonces uno no puede venir a seguir embarrando la cancha. Uno tiene que venir, tomar una decisión y tiene que ser concreta. Y a lo mejor es más lerda, pero es mucho más firme. Si el tiempo te aprieta mucho, bueno, no tendrás 20 variables, tendrás 4, que son las más que consideras más importantes, pero no vas a tomar decisión por la primera impresión que te dan o por el primer dato que te dan. Te vas a tener que hacer datos. De todos los datos de qué color era, no sé, se sintió ruido, no se sintió ruido, qué sé yo, todos los datos que uno le pueda obtener para poder hacer una hipótesis y con esa hipótesis poder tomar una solución. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con esto de la estructura orgánica. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo se lleva a cabo, cómo se practica y sobre todo, lo más importante, cómo nosotros nos vamos a manejar dentro de esa infraestructura para que esos problemas o esas situaciones que pueden llegar a suceder estando en el segundo nivel, estando en el primer nivel o estando arriba de todo, cómo lo podemos enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Bueno, apenas se terminen de convertir las grabaciones, las paso para que quede los restos. Que tengan buen fin de Perfecto. semana y nos estamos Gracias hablando. igualmente. Nos vemos. Profe, Ingeniero, igualmente. Nos vemos. Buen fin de. Chao. profe, Chao, chao. hola. Buen fin de, nos vemos. Hola.